En la sesión de hoy vamos a hablar sobre los conventos de monjas, particularmente en la Nueva España y especialmente en la Valladolid de Michoacán. Primeramente mencionaremos que el clero novohispano estuvo dividido en dos esferas, en dos grandes grupos. El clero secular, por un lado, que estaba conformado por el obispo, el cabildo eclesiástico, los párrocos, los curas, es decir, todos esos religiosos que vivían en el siglo. El siglo era la vida cotidiana. El clero regular, por su parte, estaba formado por los frailes o evangelizadores, por las religiosas, que es el caso que revisamos, y por las terciarias o los terciarios o seculares. Ellos se llaman clero regular porque obedecían a una regla de una orden específica. Un convento de monjas tiene dos connotaciones. Por un lado, es un grupo de mujeres que vivían en un edificio acatando la regla de la orden a la cual pertenecían, y esa orden les daba una mística especial, es decir, una manera particular de vivir la religión. Por ejemplo, las franciscanas tenían una serie de actividades, un estigma, una manera diferente de entender la religión y de practicarla. Las dominicas también. Y bueno, la otra connotación que hay cuando oímos el término conventos de monjas se refiere al edificio, a ese conjunto urbano arquitectónico que está compuesto de diferentes espacios y que es el lugar donde las religiosas realizaban todas sus actividades de la vida cotidiana. Para que un convento de monjas se materializara, se requerían de por lo menos tres factores importantes. Un gestor, que era el que llevaba el proceso, que era el que llevaba todo el trámite, recogía los documentos y llevaba todo el seguimiento. Un benefactor, que era la persona o las personas, podía ser más de uno, que contribuían con lo económico. Eran los que aportaban los recursos para que se materializara el convento. Y un tercer factor era el patrono, era el que le daba dignidad, el que le daba presencia, y que generalmente era o una figura religiosa, el cabildo religioso, y en algunos casos extremos, por ejemplo en Pátzcuaro, el patrono fue el cabildo civil, no el religioso, el civil. En el obispado de Michoacán, que es esta gran extensión territorial, existieron algunos conventos de diferentes órdenes. En la ciudad de Valladolid, a finales del siglo XVI, llegaron las religiosas dominicas al convento de Santa Catalina de Sena. Posteriormente llegaron las capuchinas en un convento que está debatido entre clarisas y dominicas, y después fue el convento de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, una rama de las dominicas. En San Miguel el Grande, el cual ubicamos ahora como San Miguel de Allende, se fundó el convento de la Purísima Concepción de monjas concepcionistas, y cerró este grupo de conventos en el obispado de Michoacán el de Salvatierra, de capuchinas de Salvatierra. Entonces se puede ver cómo en esta parte central de este enorme territorio del obispado, que comprendía los estados actuales de San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, una parte de Jalisco, prácticamente todo Michoacán, una parte de Guerrero y un pedacito del Estado de México, este enorme territorio tuvo todas estas órdenes que fueron, como ya se ha mencionado, dominicas, capuchinas, clarisas, concepcionistas. Un convento de monjas se considera prácticamente un fenómeno urbano. Debían de estar en la ciudad, insertos en la trama de la ciudad,
no debían estar en las afueras, no debían estar en un lugar inhóspito, como el caso de los conventos de frailes, sino deberían de estar en sintonía con la edificación y con el ritmo de la vida de las ciudades. Pero tenían el reto, además de estar adentro de la ciudad, observar la clausura. Recordemos, las monjas obedecían 4 votos: el de obediencia, el de pobreza, el de castidad y el de clausura. Y el de clausura era que no debería de haber ninguna posibilidad de que tuvieran comunicación con el exterior. Ellas estaban enclaustradas, debían de hacer sus actividades, de observar su vida al interior. Por lo tanto, en el texto de Borromeo establece que el convento debe de estar diseñado de tal manera que no haya torres en las cuales alguien pudiera subir o hubiera podido subir y ver al interior del convento, que no debería estar cerca de los colegios, que no debería estar cerca de las casas de los clérigos, que no debería de estar cerca de edificios públicos o de oficinas, es decir, que se cuidaba que hubiera la total clausura. Con relación a la relevancia, los conventos de monjas tienen una particularidad. Las ciudades más importantes de la Nueva España son las que más conventos de monjas tuvieron. Entonces ellos le daban ese prestigio a las ciudades, pero también se establecían en las ciudades que eran seguras, que digamos que tenían esa posibilidad de crecimiento, de bonanza, pero también de prestigio y de seguridad. Los conventos de monjas tenían diferentes roles. Por ejemplo, su parte principal era la religiosa y dependiendo de la orden, dependiendo de la regla, tenían una manera especial de practicar la religión, de vivir los votos. Por ejemplo, el voto de pobreza no era lo mismo en las franciscanas que en las dominicas. La manera de acercarse a Dios tenía ciertos matices, pero digamos, esa concepción de la religión volvía rico el panorama religioso. En lo social, los conventos eran un lugar de prestigio. Las familias estaban muy interesadas en que las hijas que entraban a un convento se revestían digamos, como de toda esta bendición y esta visión tan particular de prestigio social, y también constituían un lugar de resguardo. En el siglo había peligros, varios peligros, y las familias estaban muy interesadas en que sus hijas se resguardaran en un convento para protegerse de ese siglo, de esa vida cotidiana que podía ser peligrosa. En lo económico también jugaban un papel importante. Los conventos, especialmente los de calzadas, tenían una cantidad de dinero que podían prestar con diferentes instrumentos y que activaban el comercio y las actividades financieras en las ciudades donde estaban asentados, e incluso en su contexto, no solamente en su contexto inmediato, sino podía ser en todo el obispado de Michoacán. La vida conventual femenina se resume entonces a la manera en que las religiosas vivían respetando cada uno de sus votos y tenían una vida cotidiana que podría ser de manera colectiva o de manera individual. Había algunas que tenían la posibilidad de tener su propia celda y esas actividades de rezar, cantar, comer, dormir, la realizaban en su celda, aunque en esencia, la esencia es que vivieran en comunidad y que esas actividades las realizaran en comunidad. La vida comenzaba con el noviciado, después seguía, el noviciado duraba generalmente 1 año, un examen de profesión al cual eran sometidas, y en él
decidían si se quedaban en libertad o profesaban. Y después venía la ceremonia de profesión, que es donde podemos ver a las monjas coronadas con su corona de flores, su ramo, la vela y algún santo o alguna imagen religiosa en sus manos. Y había también para el gobierno del convento al interior un capítulo que era una reunión donde se celebraba y donde se votaba para elegir a la abadesa o a la priora. Depende del convento. En el caso de las franciscanas es abadesa, en el caso de las dominicas es priora, la religiosa que está a la cabeza y que está encargada, pero también se elegían los demás cargos, los de abadesa, definidoras, sacristanas, torneras, escuchas, es decir, todas las religiosas que coordinaban, realizaban o supervisaban los trabajos al interior del convento. Las religiosas, una vez profesas, no podían salir a la calle nunca más, ni siquiera en el momento de su muerte. Cuando esto ocurría, eran sepultadas al interior del convento. Primeramente eran veladas en el coro bajo para que los familiares, a través de la reja de ese coro bajo o sotocoro, pudieran ver a su familiar en el lecho mortuorio. Y posteriormente venía toda la ceremonia con rezos, música, los cantos y todo lo que acompañaba al sepelio, al sepulcro de la religiosa. En cuanto a la arquitectura, hemos podido revisar algunos ejemplos, se pueden revisar algunos ejemplos en los cuales se compara, se busca esta relación entre esas actividades y el espacio. Creo que eso es importante. Entender solamente los espacios como cascarones o como obras materiales es solamente una parte. La otra parte es entender esos espacios, tratar de explicarlos, de interpretarlos a partir de las actividades de las religiosas, ¿sí? Entonces tiene sentido el edificio y el espacio con la actividad y todo el simbolismo, el significado y la historia. En ese ejercicio, pues se han buscado, por ejemplo, en la lámina que están viendo ahora, digamos, cómo se detectó para el caso del convento de Pátzcuaro los espacios de vida común y de vida particular, porque era un convento de calzadas. Entonces ellas tenían esa doble función en el convento y gracias a las actividades y a lo que se ha comentado, se puede detectar. Ahí también está mostrada una tabla con los oficios que tenían y con las áreas del convento. Entonces el trabajo de los conventos consiste en ir haciendo esta relación de vida, actividades, espacios, para lograr una mejor comprensión. En esta lámina vemos uno de los primeros ejemplos, el convento de dominicas de Santa Catalina de Sena, que bueno, ahora lo conocemos como Las Rosas, porque ha sufrido una transformación y ha llegado a este momento. Y nuevamente ahí vemos en la parte superior un plano del colegio de Las Rosas de 1862 y ahí se puede ver, digamos, cada una de las zonas que hemos podido detectar, que se han podido reflexionar. Los claustros tenía 3, las accesorias, que eran estos locales que servían para rentar, y de ellos se hacían llegar recursos para el convento. Las celdas en la parte de atrás divididas, que eran donde ellas vivían, estas casitas particulares que eran un poco más grandes que una celda común, digamos, la que pueden tener en mente, y el área de servicios, las oficinas administrativas y la iglesia. Entonces, con ayuda de las fotografías históricas, de los planos
y de la revisión de las actividades se puede hacer esta aproximación. En este caso del convento de Santa Catalina, vemos en la parte norte de la huerta que fue subdividida a partir de las leyes de reforma y que se encuentra sumamente fraccionada. El 3 de mayo de 1738 se realizó el traslado de las monjas de este primer convento que estaba donde ahora conocemos como Las Rosas y se cambió a la calle Real, a donde conocemos como Las Monjas. Ahí esa pintura que se muestra en la diapositiva, pues deja en evidencia la importancia de la vida religiosa y la vida de los conventos de monjas. Vemos un gran grupo social y religioso congregado en este acontecimiento del traslado. Llegan a Las Monjas, que es el convento que está en la calle Real, y bueno, ahí también hay una pequeña propuesta de aproximación a ese conjunto, que algo que lo caracterizaba también era una barda que lo circulaba los espacios de este convento, de este y de cada uno de los conventos. Y bueno, el de Capuchinas, de Nuestra Señora de Cosamaloapan, al sur de la ciudad, que bueno, originalmente fue una capilla de la Virgen de Cosamaloapan, posteriormente evolucionó y se convirtió en el convento de las Capuchinas, aunque bueno, en realidad hay una discusión y parece indicar que son clarisas, pero los dos términos son válidos, clarisas y capuchinas. En esa lámina se muestra un esquema donde se pueden ver a grandes rasgos los espacios que conformaban un convento, un gran conjunto. La iglesia, los claustros, que podrían ser 1, 2 o 3. En el caso de Capuchinas eran 2. En el caso de las dominicas eran 3. Un jardín, una huerta, también tenían un corral y una casa para el cura. En términos generales, ese era el gran conjunto y cerrado por una barda que permitía la clausura, que era súper importante la clausura. Ahí vemos algunas imágenes de este croquis y nuevamente, como en los ejercicios anteriores, apoyados en un plano del hospital de 1892, una serie de propuestas de dónde pudieron estar los dormitorios, dónde la escalera, el claustro, el refectorio, el jardín, es decir, esos espacios que componían al convento. A manera de reflexión, se considera que los conventos de monjas son una fuente inagotable de estudios, aunque existen muchísimas aproximaciones, varios trabajos, muchas publicaciones y demás. Es necesario releerlos, volver a investigar y bueno, también las disciplinas desde las cuales se ha aproximado son diversas. La historia del arte, por ejemplo, la antropología, la arqueología, y entre ellas la arquitectura es fundamental. Considero que no solamente hay que relegar a estas ciencias como a la historia misma el trabajo, sino que los arquitectos debemos de aproximarnos a estos conjuntos, debemos de acercarnos, conocerlos y hacer algunos aportes y algunas reflexiones. El conocimiento se construye a partir de varias disciplinas y de varios enfoques, de varias miradas. Entonces, es muy pertinente desde nuestra disciplina voltear a ver qué fue lo que sucedió y poder conocer para posteriormente valorar y defender este patrimonio. Las religiosas tenían diferentes interrelaciones, algunas eran más económicas, otro era más social, otro era, digamos, religioso, social, político. Entonces hay que ver como ese enorme mosaico y no pensar que cuando hablamos de conventos de monjas estamos hablando de algo
de una sola pieza, de algo homogéneo. No, se trata más bien de algo más heterogéneo, de un mosaico de posibilidades, de un grupo de religiosas que observaban de manera diferente, que interactuaban de manera diferente, y por lo tanto sus objetos arquitectónicos o sus conjuntos urbano-arquitectónicos eran diferentes.